buenos días, hermanos y amigos, que Dios nos bendiga en este hermoso día. Seamos bienvenidos una vez más a este tiempo de lectura, a este tiempo de meditación, a este tiempo de oración. En este día nos corresponde leer el libro del profeta Ezequiel, específicamente sus capítulos 7 al 12. Así que yo le invito que sin pérdida de tiempo, por favor, me acompañe en esta lectura. Comenzamos con el capítulo 7. Nos dice así la palabra del Señor. Y vino a mí la palabra del Señor, y tú, hijo de hombre, di: así dice el Señor Dios a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de esta tierra. Ahora viene el fin sobre ti, y enviaré mi ira contra ti. Te juzgaré conforme a tus caminos, y traeré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no tendrá piedad de ti, ni yo te perdonaré, sino que te pagaré conforme a tus caminos, y tus abominaciones en medio de ti quedarán, y sabrán que yo soy el Señor. Así dice el Señor Dios: un desastre, viene un desastre sin igual. El fin viene el fin, se ha despertado contra ti, ya ha venido. Te ha llegado tu turno, oh habitante de la tierra, ha llegado el tiempo, se acerca el día, pánico y no júbilo en los montes. Ahora pronto derramaré mi furor sobre ti y descargaré mi ira contra ti. Te juzgaré conforme a tus caminos y traeré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré. Te pagaré conforme a tus caminos, y tus abominaciones quedarán en medio de ti, y sabrán que soy yo, el Señor, el que hiere. Llega el día, ya viene, ha salido tu turno, ha florecido la vara, ha reverdecido la arrogancia, se ha levantado la violencia para hacerse vara de impiedad. Nada quedará de ellos, ni de su multitud, ni de su riqueza, ni gloria entre ellos. El tiempo ha llegado, ha venido el día. No se alegre el que compra, ni se lamente el que vende, porque el furor está sobre toda su multitud. Ciertamente el vendedor no recuperará lo vendido mientras ambos vivan, porque la visión acerca de toda su multitud no será revocada, y nadie, a causa de su iniquidad, podrá conservar su vida. Han tocado la trompeta y lo han preparado todo, pero nadie va a la batalla, porque mi furor está contra toda su multitud. La espada está afuera, y la plaga y el hambre están dentro. El que esté en el campo morirá a espada, y al que esté en la ciudad, la plaga y el hambre lo consumirá. Aun cuando escapen los sobrevivientes, estarán sobre los montes como palomas de los valles, todos ellos gimiendo por su iniquidad. Todas las manos se debilitarán, y todas las rodillas serán como de agua. Se ceñirán de cilicio y los cubrirá el terror. En todos los rostros habrá vergüenza, y todas las cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles, y su oro se convertirá en cosa abominable. Ni su plata ni su oro podrán librarlos el día de la ira del Señor. No saciarán su apetito ni llenarán sus estómagos, porque su iniquidad ha llegado a ser ocasión de tropiezo. Cambiaron la belleza de sus ornamentos en orgullo, y de ellos hicieron las imágenes de sus abominaciones y de sus cosas detestables. Por tanto haré que esto sea cosa abominable para ellos. Lo entregaré todo en manos de extraños por botín, y a los impíos de la tierra por despojo, y lo profanarán. Apartaré de ellos mi rostro, y profanarán mi lugar secreto. Entrarán en él ladrones, y lo profanarán. Haz la cadena, porque la tierra está llena de crímenes sangrientos, y la ciudad llena de violencia.
Por tanto, traeré a las más perversas de las naciones y se apoderarán de sus casas. Haré cesar el orgullo de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Cuando llegue la angustia, buscarán la paz, pero no habrá paz. Vendrá calamidad sobre calamidad y habrá rumor tras rumor. Entonces buscarán visión del profeta y la ley desaparecerá del sacerdote y el consejo de los ancianos. El rey hará duelo, el príncipe se vestirá de horror y temblarán las manos del pueblo de la tierra. Según su conducta los trataré y por sus juicios los juzgaré y sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 8. Y sucedió en el año sexto, en el día 5 del mes sexto, que estando yo sentado en mi casa, con los ancianos de Judá sentados ante mí, bajó allí sobre mí la mano del Señor Dios. Entonces miré y vi una figura con aspecto de hombre. Desde sus lomos para abajo tenía la apariencia de fuego, y desde sus lomos para arriba tenía la apariencia de un resplandor, como el aspecto de un metal refulgente. Y extendió algo semejante a una mano, y me tomó por un mechón de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo, y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del ídolo de los celos que provoca los celos. La gloria del Dios de Israel estaba allí, como la visión que yo había visto en la llanura. Y Dios me dijo: Hijo de hombre, levanta ahora tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte, y vi que al norte de la puerta del altar, a la entrada, estaba el ídolo de los celos. Entonces él me dijo: Hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel para que me aleje de mi santuario. Pero aún verás mayores abominaciones. Después me llevó a la entrada del atrio y miré que había un agujero en el muro. Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en el muro. Cavé en el muro y tenía una entrada. Entonces me dijo: entra y mira las perversas abominaciones que ellos están cometiendo aquí. Entré pues y miré, y vi grabados en el muro, por todo alrededor, toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel. Frente a ellos estaban de pie 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel. También Jaazanías, hijo de Safán, estaba de pie entre ellos, cada uno con su incensario en la mano, y el aroma de la nube de incienso subía. Entonces Dios me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara de imágenes grabadas? Porque ellos dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. También me dijo: aún verás que cometen mayores abominaciones. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor que está al norte, y había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que estas. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol. Y él me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Le parece poco a la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí han cometido, que han llenado la tierra de violencia y me han provocado repetidas veces? Porque se llevan el ramo a la nariz. Por tanto, ciertamente yo obraré con furor, mi ojo no tendrá piedad, ni yo perdonaré, y aunque griten a mis oídos con gran voz, no los escucharé.
Capítulo 9. Entonces Dios gritó a mis oídos con gran voz diciendo: acérquense, verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Y 6 hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano. Entre ellos había un hombre vestido de lino con una cartera de escribano a la cintura. Y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura. Y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pero oí que a los otros les dijo: pasen por la ciudad en pos de él y hieran, no tengan piedad su ojo, no perdonen. Maten a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio, pero no toquen a ninguno sobre quien esté la señal. Comenzarán por mi santuario. Comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo. Y entonces les dijo: profanen el templo y llenen de muertos los atrios. Salgan. Y salieron y fueron hiriendo por la ciudad. Mientras herían, quedé yo solo y caí sobre mi rostro. Clamé y dije: Señor Dios, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Entonces el Señor me respondió: la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es grande en extremo. La tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversión. Porque dicen: el Señor ha abandonado la tierra, el Señor nada ve. Pero en cuanto a mí, tampoco mi ojo tendrá piedad, ni yo perdonaré, sino que haré recaer su conducta sobre sus cabezas. Entonces el hombre vestido de lino que tenía la cartera a la cintura trajo un informe diciendo: he hecho tal como me ordenaste. Capítulo 10. Después miré, y en el firmamento que estaba sobre las cabezas de los querubines, vi que apareció sobre ellos como una piedra de zafiro de apariencia semejante a un trono. Y el Señor le dijo al hombre vestido de lino: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y el hombre entró ante mis ojos. Los querubines estaban de pie a la derecha del templo cuando el hombre entró, y la nube llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor subió del querubín hacia el umbral del templo, y el templo se llenó de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. El ruido de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior, como la voz del Dios Todopoderoso cuando habla. Cuando él le ordenó al hombre vestido de lino, toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines. Él entró y se paró junto a una rueda. El querubín extendió su mano de entre los querubines hacia el fuego que estaba entre ellos. Lo tomó y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Debajo de sus alas los querubines parecían tener la forma de la mano de un hombre. Entonces miré y vi 4 ruedas junto a los querubines, cada rueda junto a cada querubín. El aspecto de las ruedas era como el brillo de una piedra de Tarsis. En cuanto a su apariencia, las 4 tenían la misma semejanza, como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. Cuando andaban, se movían en las 4 direcciones, sin volverse cuando andaban, sino que seguían la dirección en que ponían el rostro, sin volverse cuando andaban.
y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor, las ruedas de los cuatro. A las ruedas se les llamó torbellino, y yo lo oí. Y cada uno de los querubines tenía cuatro caras. La primera cara era la cara de un querubín, la segunda la cara de un hombre, la tercera la cara de un león y la cuarta la cara de un águila. Entonces los querubines se levantaron. Estos eran los seres vivientes que yo había visto en el río Quebar. Cuando los querubines andaban, las ruedas andaban a su lado, y cuando los querubines alzaban sus alas para elevarse del suelo, las ruedas no se apartaban de su lado. Cuando los querubines se detenían, las ruedas se detenían, y cuando se levantaban, las ruedas se levantaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Cuando los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos, salieron con las ruedas a su lado y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Entonces supe que eran querubines. Cada uno tenía cuatro alas y cada uno cuatro alas. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno cuatro alas. Y había una semejanza de manos de hombre debajo de sus alas. En cuanto a la forma de sus caras, eran las mismas caras cuya apariencia yo había visto junto al río Quebar. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. Capítulo 11. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó a la puerta oriental de la casa del Señor que mira al oriente. Y a la entrada de la puerta había 25 hombres, y entre ellos vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, jefes del pueblo. Y Dios me dijo: Hijo de hombre, estos son los hombres que traman iniquidad y dan malos consejos en esta ciudad, los cuales dicen: ¿no está cerca el tiempo de edificar casas? Esta ciudad es la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Entonces el Espíritu del Señor cayó sobre mí y me ordenó que dijera: así dice el Señor, así han dicho ustedes, casa de Israel, yo conozco sus pensamientos. Han multiplicado sus muertos en esta ciudad, han llenado sus calles de muertos. Por tanto, así dice el Señor Dios, sus muertos, los que han dejado en medio de la ciudad, son la carne, y ella es la olla, pero yo los sacaré de ella. Han temido la espada, y espada traeré sobre ustedes, declara el Señor Dios. Los sacaré de en medio de la ciudad, los entregaré en manos de extraños, y traeré juicios contra ustedes. A espada caerán, en los confines de Israel los juzgaré, y sabrán que yo soy el Señor. Esta ciudad no será olla para ustedes, ni ustedes serán carne en medio de ella. Hacia los confines de Israel los juzgaré. Así sabrán que yo soy el Señor, porque no han andado en mis estatutos, ni han cumplido mis ordenanzas, sino que han obrado conforme a las costumbres de las naciones que los rodean. Y mientras yo profetizaba, Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces caí sobre mi rostro y clamé a gran voz: ¡Ah, Señor Dios! ¿Vas a acabar por completo con el remanente de Israel? Entonces vino a mí la palabra del Señor: Hijo de hombre, tus hermanos, tus parientes, los hombres en el destierro contigo y toda la casa de Israel, todos ellos son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén han dicho: aléjense del Señor, a nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión. Por tanto di: así dice el Señor Dios,
aunque los había echado lejos entre las naciones, y aunque yo los había dispersado por las tierras, sin embargo fui para ellos un santuario por poco tiempo en las tierras a donde habían ido. Por tanto, así dice el Señor Dios, yo los recogeré de entre los pueblos y los reuniré de las tierras entre las cuales han sido dispersados, y les daré la tierra de Israel. Cuando lleguen allí, quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero en cuanto a aquellos cuyo corazón va detrás de sus cosas detestables y abominaciones, haré recaer su conducta sobre su cabeza, declara el Señor Dios. Entonces los querubines alzaron sus alas con las ruedas a su lado, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y el Espíritu me levantó y me llevó a Caldea, a los desterrados, en visión por el Espíritu de Dios, y se alejó de mí la visión que había visto. Entonces hablé a los desterrados de todas las cosas que el Señor me había mostrado. Capítulo 12. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, tú habitas en medio de la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Y tú, hijo de hombre, prepárate el equipaje del destierro y sal al destierro de día ante sus ojos. Sal al destierro desde tu lugar a otro lugar ante sus ojos. Quizá entiendan, aunque son una casa rebelde. Saca tu equipaje como equipaje del destierro de día ante sus ojos. Entonces sal tú por la tarde ante sus ojos como los que salen al destierro. Ante sus ojos haz un hueco en el muro y sal por él. Ante sus ojos carga el equipaje sobre los hombros y sácalo en la oscuridad. Cúbrete el rostro para no ver la tierra, porque te he puesto por señal a la casa de Israel. Yo hice tal como se me había mandado. Saqué mi equipaje de día como el equipaje de un desterrado. Entonces al atardecer cavé con mis manos a través del muro. Salí en la oscuridad y cargué el equipaje sobre los hombros a la vista de ellos. Por la mañana vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, esa casa rebelde, qué estás haciendo? Diles, así dice el Señor Dios, esta carga se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Yo soy su señal. Como he hecho, así se hará con ellos. Irán al destierro, a la cautividad. Y el príncipe que está en medio de ellos cargará su equipaje sobre los hombros en la oscuridad y saldrá. Cavará un hueco en el muro para sacarlo. Cubrirá su rostro para no ver la tierra con sus ojos. Extenderé mi red sobre él y quedará preso en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia, a la tierra de los caldeos, pero no la verá y morirá allí. Y a todos los que los rodean, sus servidores y todas sus tropas, los esparciré a todos los vientos y sacaré la espada tras ellos. Y sabrán que yo soy el Señor cuando los disperse entre las naciones y los esparza por las tierras. Pero preservaré a algunos de ellos de la espada, del hambre y de la pestilencia, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde vayan y sepan que yo soy el Señor. Y vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y angustia. Y dile a la gente de la tierra,
Así dice el Señor Dios acerca de los habitantes de Jerusalén sobre el suelo de Israel. Comerán su pan con angustia y beberán su agua con terror, porque su tierra será despojada de su abundancia a causa de la violencia de todos los que habitan en ella. Las ciudades habitadas serán devastadas y la tierra vendrá a ser una desolación. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Entonces vino a mí la palabra del Señor: Hijo de hombre, ¿qué proverbio es ese que ustedes tienen acerca de la tierra de Israel, que dice: se alargan los días y desaparece toda visión? Por tanto, diles: así dice el Señor Dios, haré cesar este proverbio para que ya no lo usen como proverbio en Israel. Diles pues: se acercan los días y el cumplimiento de toda visión, porque ya no habrá ninguna visión falsa ni adivinación lisonjera en medio de la casa de Israel. Porque yo, el Señor, hablaré y toda palabra que diga se cumplirá. No se demorará más, sino que en sus días, oh casa rebelde, hablaré la palabra y la cumpliré, declara el Señor Dios. Y vino a mí la palabra del Señor: Hijo de hombre, la casa de Israel dice: la visión que él ve es para dentro de muchos días, y para tiempos lejanos él profetiza. Por tanto, diles: así dice el Señor Dios, ninguna de mis palabras se demorará más. Toda palabra que diga se cumplirá, declara el Señor. Esta ha sido la lectura del día de hoy. Esta es una serie de profecías que tenían que ver con la nación de Israel en primera instancia, de cómo esta nación de Israel fue de dura cerviz y siempre mantuvo ese corazón rebelde. A pesar de ello, hay una hermosa promesa que el Señor da, y es que Él va a cambiar esos corazones de piedra en corazones de carne. Una pequeña porción. Siempre hay un remanente que se mantiene fiel al Señor. Así ocurrió en el tiempo de Israel. Todas estas profecías, todas estas visiones que tenían un gran simbolismo, apuntaban a ese juicio que vendría y efectivamente llegó sobre la nación de Israel. Y sufrieron las consecuencias de sus pecados, de su idolatría, de fornicar tras ídolos, tras otros dioses. Esas mismas palabras son las mismas, valga la redundancia, que el Señor nos invita a proclamar en este siglo XXI. Nosotros somos esos embajadores del Señor, como veíamos hace un par de días, hacía mención a esto. Nosotros somos los responsables de advertirle a la gente. Mucha gente piensa que este estado de cosas va a durar para siempre, que lo que se habla acerca del juicio venidero de Dios es algo que no es para esta generación. Lamentablemente pudiera ocurrirle como le ocurrió a la nación de Israel cuando el Señor usó al profeta Ezequiel para llevar esas palabras y el juicio de Dios llegó sobre ellos. Que el Señor nos ayude a nosotros a proclamar estas verdades. Y si usted todavía no es creyente, pues usted está en peligro de que los juicios de Dios lleguen sobre su vida y el castigo eterno se derrame sobre todo su ser. Yo quiero invitarle a usted que no es creyente, que usted pueda tomar cartas en el asunto, que usted venga en arrepentimiento y fe delante del Señor. No busque la excusa de que usted no le hace mal a nadie o que usted no hace aquello o no hace lo otro. No busque esa excusa, no busque ese colchón salvavidas, porque es un engaño. El Señor nos dice que todos nos hemos desviado a una nos hemos desviado, que todos merecemos el juicio divino y solamente podemos escapar a ese juicio divino si venimos al Señor, si nos convertimos de todo corazón al Señor y hacemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ese mediador
ese que sufrió el castigo que nosotros merecíamos y ese que vivió la vida perfecta que el Señor demanda de el ser humano. Esa es la única forma, Jesucristo, de escapar al juicio divino. Le invito a que ore conmigo en esta hora, pidiéndole al Señor esa gracia para que podamos y usted también pueda ser librado de este juicio divino. Solamente a través de Cristo es posible lograr eso. Gracias te damos, Señor, en este día por esta porción de las Escrituras que nos has permitido leer. Palabras de advertencia, Señor, para una nación rebelde contumaz, una nación que no creía a las palabras que tú pusiste en los labios del profeta Ezequiel. Quizás para muchos les llegó el juicio cuando estaban quizás en sus mejores momentos o cuando pensaban que no era algo que se avecinaba sobre ellos en su época, en su tiempo. Padre, yo suplico por nuestras vidas como creyentes para que nosotros podamos ser capaces de ver la seriedad de estas advertencias que tú presentas en tu palabra en este siglo XXI. Y que no seamos personas que nos cohibamos de hablarle al mundo acerca de estas verdades. Advertir a nuestras familias, a nuestras personas cercanas, para que escapen del juicio divino, Señor. También quiero pedirte por cualquier vida que pueda estar viendo estas lecturas diarias, Señor, para que tu gracia sea sobre ellos y tú les puedas conceder el nuevo nacimiento, que tú puedas transformar estos corazones rebeldes, corazones de piedra, Señor, corazones insensibles a las verdades del Evangelio, y puedan ser transformados, sus vidas por completo, pueda ocurrir el milagro del nuevo nacimiento en sus vidas, Señor, y así también puedan escapar de la condenación eterna. Padre, en tus manos estamos, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, ayúdanos a seguir advirtiendo al pueblo y concédenos, oh Dios, en tu gracia, ver un remanente fiel a ti y a tu palabra que se levante a causa de nuestra predicación, Señor. Esto te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador personal. Amén y amén. Mis hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Tremenda lectura. Le invito a que medite en ella en el transcurso del día. Y como les dije, si usted no es creyente, pues tome muy en serio estas advertencias que hemos leído en este día. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y será hasta el día de mañana.